Bienvenido Antonio Sumelzu a Algo que Contar, estamos retomando el programa. Antonio Sumelzu, para los que no lo conocen, es un arquitecto de la Universidad Austral de Chile, es doctor en planificación urbana de la Universidad Tecnológica de Eindhoven en Países Bajos, profesor asociado al Instituto de Arquitectura de la Universidad Austral, director vigente del Observatorio de Sostenibilidad y Estudios Urbanos del Sur Austral y un largo currículum que no viene al caso de destacar, pero sí que es la persona idónea para hablar de lo que nos convoca hoy en este capítulo que tiene que ver con planificación urbana, cómo se planifica una ciudad, entre otras cosas, así que bienvenido Antonio. Gracias Francisco por la invitación. Feliz de estar acá. Antonio, lo primero que quiero preguntarte un poquito que nos cuentes de tu doctorado y desde tu doctorado empezar a bajar a ejecución práctica en Valdivia y otras ciudades. Bueno, yo me doctoré como bien mencionaste, en la Universidad Tecnológica de Eindhoven, en Holanda, el año 2015. Mi tema de investigación fue planificación sostenible. Trabajé con dos suburbios en Europa Central, principalmente en Ámsterdam, un suburbio que se llama Amstelveen, que está al sur, y Bunzl, que es un suburbio que está en el sur de Holanda, que tienen problemas principalmente en ese momento de gestión habitacional, calidad de vida, sobre todo en programas de reinserción de vivienda. Y básicamente lo que desarrollé fue una herramienta, un instrumento para poder regenerar esos barrios en vías sostenibles, de cómo ir mejorando calidad de vida. Básicamente la herramienta era monitoreo, implementación de acciones y después un monitoreo de implementación. Perfecto. Hoy, Antonio, hablando de la calidad de vida que acabas de tocar, ¿cómo debería planificarse una ciudad en general precisamente para que los ciudadanos, los habitantes de esa ciudad tengan calidad de vida, que salgan y tengan calidad de vida? Mira, la calidad de vida es un concepto bien amplio, es un indicador cognitivo más que afectivo y se utiliza e involucra diversas variables que tienen que ver con el nivel de ingresos de una población, con el acceso a servicios, áreas verdes, a servicios de salud. Y de alguna manera todo se genera una diversidad de indicadores que de alguna manera determina cuál es la calidad de vida de un área determinada. Hoy día la mejor manera si bien hay instrumentos de a nivel nacional que miden calidad de vida, creo que la mejor manera de evaluar la calidad de vida es a nivel de barrio. Porque los barrios de alguna manera son las unidades espaciales de la ciudad, las unidades territoriales en donde las personas se relacionan directamente con el entorno, con los espacios públicos, hablando directamente, con la relación de la vivienda. Entonces, los barrios son unidades fundamentales hoy día y son determinantes para la calidad de vida, porque pueden propiciar cierto acceso, por ejemplo, a servicios básicos, a áreas verdes, a transporte. Y de alguna manera esa unidad dentro de la ciudad es fundamental para poder abordar el nivel de calidad de vida de los habitantes. Oye, y del punto de vista de toma de decisiones, que son decisiones políticas que van detrás, es muy distinto el caso de Europa en general, que es un continente más desarrollado, al menos Europa occidente, digamos, versus un país como el de nosotros, que es un país en vías del desarrollo, claro, derechamente subdesarrollado a los ojos de los europeos. Claro. ¿Cuál es la mejor manera de tomar decisiones, en el fondo, que tengan impacto a nivel de barrios? Mira, una de las mejores experiencias las entregan, si vamos a Europa, los países nórdicos. Los países nórdicos llevan, desde los años 50, los países nórdicos en general, años 50, 60, comenzaron programas de planificación territorial en torno a la calidad de vida. Y ahí es donde ellos empezaron a gestionar la planificación de ciudad, no a nivel comunal, como ocurre en Chile principalmente, que hoy día lamentablemente tienes un instrumento de visión, que es el Pladeco, que es el único instrumento de visión de planificación a nivel comunal, sino que empiezan a trabajar con instrumentos que de alguna manera abordan estas unidades a nivel de barrio. Entonces, ¿qué es lo que permite? Permite tener un mejor control y gestión sobre los números de habitantes que viven en esos sectores, cuáles son las condiciones que tienen esos lugares en términos de diversidad de factores, áreas verdes, servicios, ¿cierto? Y con eso tú poder tomar decisiones. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que, por ejemplo, que normalmente, y aquí es un punto súper clave para la planificación, es que las unidades ministeriales o municipales tienen unidades de investigación. ¿Qué significa esto? La investigación es súper importante porque lleva la creación o la generación de conocimiento a la toma de decisiones. Por ejemplo,
en países donde me ha tocado estar más de cerca en esto, por ejemplo en Finlandia, en Helsinki o en Gotemburgo, en Suecia, las unidades municipales tienen unidad de investigación que levantan información. Sobre acceso a áreas verdes, metros cuadrados verdes por habitante, disponibilidad de servicios, ¿cierto? Por habitante. Hacen mediciones de ruido, mediciones de diversos factores, niveles de pobreza, de ingresos, ¿cierto? De equidad de acceso a vivienda, de población, nivel de inmigrante, y con eso empiezan a crear datos. Y tú creas datos. Los datos, ¿por qué son importantes? Porque con los datos tú puedes tomar decisiones y puedes orientar inversión pública. Entonces, con eso tú logras monitorear para saber qué pasa en estos lugares, para poder después tomar una decisión y poder generar una acción de inversión pública y con el tiempo monitorear esa inversión o los efectos que genera eso para poder ver cómo se puede seguir ejecutando o mejorando ese proyecto. Entonces, como dice la palabra, disciplinarmente planificación involucra un plan que tiene un tiempo, que es largo plazo. Entonces, hoy día el ejemplo que nos muestran estos países, a nivel como metodológico, digámoslo Claro. de esa manera, es que la implementación de planes toma tiempo. Toma 20, 30 años. O sea, estamos hablando que hoy día estos países que tienen los indicadores de calidad de vida más altos del mundo, les tomó más de 50 años poder implementarlo. Entonces, ese es el aspecto más importante, que estos son planes de largo plazo. Y en el caso de Chile, ¿tenemos este feedback de información, de data? Muy poco. O sea, lo único que tenemos hoy día a nivel gubernamental es el Instituto Nacional de Estadística, que cada 4 años levanta datos. Entonces, Fuera de que es cuestionado, etcétera. Entonces, eso te lleva a que los municipios y ministerios empiezan a generar datos de forma aislada y sin conversar las instituciones unas con otras. Qué tremendo. Y eso es grave, porque eso te lleva a malas decisiones. Por ejemplo, en el caso de Valdivia, si uno conversa con cualquier valdiviano o turista, lo primero que llama la atención, oye, acá faltan puentes, ¿no es cierto? Uno ve en la historia las ciudades romanas que para cruzar un río pequeño ya tenían 10 puentes. Claro. Estoy pensando, por ejemplo, en Mérida, en España. Pero en el caso de Valdivia, tenemos un río fluvial, navegable, que atraviesa toda la ciudad, ¿no es cierto? Y tenemos 3 puentes. O el estado de las calles, o la idea de insertar ciclovías a toda costa en desmedro posiblemente de otros medios de transporte. ¿Cómo se soluciona este problema? En el caso de Chile, que no tenemos este levantamiento de data como sí ocurre en los países que tú dijiste de manera ejemplar. Lo que pasa en Valdivia es bien particular porque lamentablemente, y como pasa en muchas ciudades en Chile, no solamente en Valdivia, uno como que va parchando el problema. Y el problema de la planificación de este tipo es el uso del suelo. El uso del suelo lo regula todo, o sea, define todo. Y aquí es donde es importante entender un poco el contexto que tiene Valdivia, que Valdivia es una ciudad que tuvo un origen, digamos, ya a comienzos del siglo XX, ¿cierto? Un desarrollo industrial importante que consolidó todo el desarrollo de su centro en orientación al río, porque toda la industria asociada al río. Sí. Y eso generó la localización de industria y también la aparición de vivienda, o sea, hubo una densificación importante en torno al río. Y luego el terremoto generó todo lo contrario, un alejamiento del río. Entonces, desde 1960 en adelante, se empezó a ocupar el suelo residencial lejos de las zonas centrales. Uh-huh. Y eso después, con la liberación del mercado del suelo, generó que la vivienda se pudiese a generar o a instalar más lejos de la ciudad. Entonces apareció, por ejemplo, el Camino a Niebla, ¿cierto? Y a sectores más al sur, al este, al norte de Valdivia, Las Ánimas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pasa que al momento de yo desplazar la vivienda lejos de los centros de servicios principales, tengo que invertir en infraestructura para la movilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que yo al generar esas digamos, infraestructuras, necesito recursos. Entonces, en una ciudad como Valdivia, digamos, que de alguna forma basa su desarrollo en este modelo de expansión de ciudad, que es un modelo de expansión en una ciudad difusa, los costos de infraestructura de desplazamiento son altos. Entonces implica un costo alto en este momento para puentes. Y es una región que lamentablemente no tiene mucha industria, entonces no tienes cómo costear eso. Entonces pasan los años y la necesidad de puentes cada vez mayor. Entonces el principal problema de los puentes tiene que ver con eso. Que nosotros es una ciudad que si se hubiese planificado de otra manera, pensando siempre a nivel central del río, quizá hubiese necesitado menos puentes, porque necesitas menos capacidad o menos carga para poder desplazarte. Uh-huh. Entonces, el problema de los puentes principalmente tiene que ver con eso. Por ejemplo, el puente que ahora viene, que el de los Pelúes, que es un puente que creo que está gestionando hace justamente 10 años. Es un puente que solucionaba un problema que era de hace 10 años. ¿Cómo así? Porque ese es un puente que descongestiona Isla Teja, pero no descongestiona lo que pasa más
Allá hacia de la Inglaterra. costa. Entonces ahora, por ejemplo, se requiere ese puente, pero se va a requerir otro puente más, que es el puente Las Mulatas. Las Mulatas. ¿Te fijas? Entonces, mientras más, a lo que voy es que mientras más sigamos construyendo lejos, más puentes vamos a necesitar y necesitamos más infraestructura. Entonces, ¿cuál es la lógica? Seguir gastando para infraestructura para la movilidad motorizada en una ciudad en donde no supera los 280.000 habitantes. ¿Te fijas? Entonces, la lógica tiene que ver con eso, como realmente seguimos construyendo de esa manera y dónde sacamos los recursos. ¿Existe alguna lógica en cuanto a decidir, priorizar el transporte motorizado versus el peatonal o bicicleta u otro medio que esté medida? ¿O cómo funciona eso? Mira, hay experiencias muy importantes, internacionales igual, de cómo hay ciudades que han basado su desarrollo de movilidad motorizada hacia una escala más humana. Por ejemplo, la bicicleta o digamos movilidad limpia, digámoslo así, bicicleta o caminata. Pero eso toma tiempo. Porque es una transformación, es una transición completa a una sociedad de ir dejando el auto, no por imposición, sino que porque la ciudad te está proponiendo un estilo de vida. Por ejemplo, hay muchos modelos que basan su desarrollo en el transporte. Cuando tú haces una fuerte inversión en transporte público, que implica un cambio en infraestructura vial y también, obviamente, una implementación de sistema de buses que toma por lo menos 10-20 años en ejecución. Y tú tienes que monitorear ese cambio. Y eso puede permitir que tú puedas monitorear que quizá una persona que vive en un suburbio, si utiliza el automóvil para tus necesidades, digamos, básicas diarias 4 veces al día, puede que tú lo necesites 3 o 2 veces. Y con eso tú puedes tomar decisiones en ciertas calles de cómo peatonalizar o descongestionar. Porque si no, es una acción muy encima y que finalmente coarta la libertad de desplazamiento o de utilización de algún modo de movilidad, que es lo que está pasando hoy día. Claro, sumado al déficit que tenemos en transporte público. O sea, es distinto la capacidad de transporte que tienen en Santiago con el metro, que desplaza muchísima gente en muy poco tiempo, versus en regiones, o en el caso de Valdivia, donde se transporta muy poca gente en un tiempo muy largo. Exacto. Entonces, claro, y tú hablas de 10 a 20 años en una implementación de cambio. Claro. Ahora, ¿esto se da solo en Valdivia, por ejemplo, para los que no saben, o para el valdiviano que lo tiene clarísimo, que se toman decisiones, por ejemplo, no sé, hay una calle principal que atraviesa la plaza y pintan una ciclovía y obstruyen una vía de circulación motorizada? ¿Qué ocurre en esos casos? ¿Esto se replica en el resto de ciudades en Chile? ¿Es algo anómalo que solo ocurre acá? Mira, yo no lo he visto en otras ciudades en Chile, así como la forma de implementación. Normalmente lo que se utiliza en otras ciudades y que normalmente se utiliza en otras experiencias es que en los centros urbanos tú lo que haces son calles compartidas, que lo que hace es que tú reduces velocidad del auto y que básicamente lo que significa es que tu auto puede desplazarse a 20 km por hora o 10 km por hora a la misma velocidad que un peatón en una bicicleta. Entonces tienes una calle compartida que se llama. ¿Qué pasa con este tipo de cosas? Es que te olvidas del auto. Y ahí viene el problema de la imposición, porque lo que te decía recién, porque si tú tienes un desarrollo, que lo ha pasado Valdivia, en 30 años, que ha desarrollado su modelo de desarrollo está basado en el uso del automóvil, porque ha expandido, ¿cierto?, el desarrollo de suelo residencial hacia las periferias, no puedes de un día para otro cambiar eso. Entonces, o implementas estacionamientos a través de edificios o excavaciones, o generar estacionamientos adecuados, o no puedes hacer, o si no es muy difícil. ¿Qué pasa con esos autos? Entonces empiezas a coartar, como te digo, al automovilista o al usuario del auto cuando tienes en un momento cuando no has planificado correctamente cómo hacer esa transición. ¿Te fijas? Y es lo que está pasando hoy día. Entonces, más allá de cómo se está pensando la peatonalidad del centro, o lo importante que sea pensar la peatonalidad del centro, hay que pensar medidas para aumentar la peatonalidad. Y para aumentar la peatonalidad, uno de los factores clave es la densidad habitacional. Tú sabes que el centro de Valdivia no tiene más de 35 habitantes por hectárea. Un centro urbano de alta peatonalidad, que puede tener alta peatonalidad o alta vida pública peatonal, puede tener al menos 70 viviendas por hectárea. Y eso en Chile es bajo. Valdivia es un centro urbano de baja densidad habitacional. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes mucha densidad de personas, muchas viviendas viviendo, se justifica la necesidad de activar peatonalmente el centro. Pero si tú tienes un transporte público que no es suficiente, no tiene la suficiente calidad para poder transportarte al centro, bajarte el auto. Claro, o no implementas espacios de estacionamiento de calidad, ¿cierto?, que liberen calles,
puedes tener conflictos como los que estás viendo hoy día. Por ejemplo, igual una ciclovía que ahora implementaron en la mitad del centro. Es lo mismo, estás desplazando una calle que hoy día está asociada en una calle ahí en el centro, creo que activar una ciclovía nueva que conecta... Avenida Alemania con Pérez Rosales. Sí, y hay otra que está en el centro donde está la intersección de Chacabuco con O'Higgins, creo que se llama. Donde está el McDonald's. Ya, una calle de alto tráfico. Mucho tráfico. Y eso pasa, ese tráfico también pasa por el puente, porque no está el puente Cochrane, que ese tráfico debe desviarlo. Entonces, si tú cortas esa vía y mantienes los estacionamientos del otro lado, va a tener un problema para las personas que quieren cruzar la teja. Entonces, no estás pensando correctamente y eso pasa porque no tienes datos. Exacto. Y no estás monitoreando el efecto. Entonces falta información, ¿te fijas? Entonces, y ahí es donde yo te digo que lo que unas deficiencias más grandes, que no solo pasa en Valdivia, pasa en otras ciudades, es la necesidad de herramientas, de instrumentos. En ese sentido, Antonio, ya que no existe una estructura cohesionada a nivel nacional, como ocurre en los casos de Europa que mencionaste, las municipalidades en general, pienso en Valdivia, pienso en otras, ¿los llaman a ustedes, que son los expertos? Para que, por último, en ausencia de un plan estatal de levantamiento de información, llamen a los expertos de la universidad que está, digamos... Sí, mira, si nos han llamado, nosotros hemos podido colaborar en cosas bien puntuales con el equipo municipal actual, con datos, principalmente información. Postulamos un proyecto igual hace unos años, hace el año pasado, un proyecto de cómo orientar inversión pública, ¿cierto?, con fondos internacionales de apoyo a los municipios, en áreas verdes, principalmente. Pero hay relación, digamos. Yo igual he hecho algunas consultorías al Ministerio de Vivienda, pero hay interés, digamos, ¿ya? Hay interés. Pero pasa, no sé qué pasa, pero pasa por eso, pasa por el tema de la falta de instrumentos que te ayuden a monitorear información, a generar toma de decisiones, que te apoyen las tomas de decisiones y el levantamiento de datos. Los claro, datos pienso que eso podría ser una pega del gobierno regional, finalmente. O sea, totalmente. Crear unidades o designar recursos para crear unidades de investigación dentro de su respectiva región. Exacto. Claro. Que te permitan levantar información, que te permitan construir problemáticas asociadas a esa información y de esa manera orientar de manera más eficiente los fondos públicos para el mejoramiento de la ciudad. Claro. Qué interesante. Oye, Antonio, yo he escuchado un montón de veces esta consigna: el centro no debe tener autos, por lo tanto hay que sacar los autos a toda costa. Eso tiene respaldo científico, ¿no? Es que... ¿O es más bien un deseo, pero...? Yo diría que es un deseo político, muchas veces. E insisto, tiene que ver también de cómo la ciudad va creando en el tiempo un estilo de vida. Tú normalmente no eliminas el auto, tú desincentivas el uso del auto, que es muy distinto una palabra con otra. Lo que hablabas delante, la imposición. Exacto, la imposición, porque eliminar el auto significa que te van a cortar la libertad de moverte cuando tú no tienes ninguna otra posibilidad que la ciudad te entrega para poder desplazarte en un tiempo eficiente. Exacto. Y la calidad que se requiere. Exacto. Ese es el primer problema. Y el segundo tiene que ver con la desincentivar. Y el desincentivar tiene que ver con promover otras formas de movimiento, de desplazamiento que mantengan la misma calidad y la misma eficiencia en tiempo. Y ese es uno de los aspectos que no ocurre, digamos. Pasó en Santiago con el Transantiago, que claro, comenzó con una implementación el año 2008, bien compleja, pero ahora ya funciona. Y eso ha permitido desincentivar, a pesar de todo, en algunas comunas, el uso de algunos automóviles. Ya han podido hacer acciones de incrementar ciclovías, ¿cierto? Pero ha sido todo sobre la marcha, pero ha ido funcionando en el tiempo. O ciudades, por ejemplo, como Curitiba, en Brasil, que generó un sistema hace como 15 años, implementó un sistema de transporte, que es un modelo de transporte que se llama TOD en inglés, que básicamente es orientación de desarrollo basado en transporte, que consiste principalmente en que una ciudad hace una fuerte inversión en infraestructura para transporte y transporte como tal. Y luego de 15 a 20 años de implementación se empiezan a tomar iniciativas tú empiezas a monitorear ese efecto, ese impacto, y te das cuenta que efectivamente hay una baja ocupación del auto. Y luego ahí tomas medidas de acción de peatonalización. Correcto, con el respaldo. Con evidencia. Por eso es importante, como te digo, la investigación en las unidades que gestionan la ciudad, porque tú con eso, como te decía, con investigación tú tomas decisiones con base en evidencia. Exacto. ¿Qué es lo que debería siempre considerarse para la toma de decisiones de políticas públicas? Pues evidentemente no puede ser una decisión al voleo. Oye, nosotros tenemos un río en Valdivia
¿Crees que el río podría ser una solución de transporte Totalmente. eficaz, de Totalmente. bajo, entre comillas, costo? El río fue muchos años una calle más de la ciudad, digámoslo así, que fue cuando Valdivia tuvo su auge industrial. Y hoy día tiene un potencial enorme de poder conectar, de ser un área, un espacio de la ciudad, ¿cierto? Que conecte distintos sectores. Hubo un proyecto muy interesante hace un par de años en Valdivia, no sé quién lo promovió, yo estaba fuera de Chile en ese momento, que era de crear unos taxis fluviales, Sí, que existen todavía, pero tienen más un carácter turístico más que de transporte. totalmente. Y la implementación de muelles, que me parecía fantástica esa iniciativa, porque creo que esa era una iniciativa que de alguna manera también ayudaba a promover un modo de transporte que podía ayudar a solucionar, quizás muy pequeñamente, como parte del problema. Pero de todas maneras el río es y más aún si nosotros empezamos a orientar vivienda en torno al río, o generar mayor densidad de acceso al río, porque de alguna manera tú vas a tener un acceso rápido a ese sector y poder utilizar los bordes para poder desplazarte. Entonces, el río es una calle, tiene que ser pensada como una calle más de la ciudad. Es fundamental. Que no se está haciendo, evidentemente. Que no se está haciendo. Que no se ha hecho, digamos, desde el que no se ha hecho. Tú ves todo ese claro. potencial en Las Ánimas, por ejemplo, que fueron sectores, esos predios industriales borde del río, y son potenciales enormes para desarrollo residencial. Si tú fueras el tomador de decisiones, ¿cuál sería tu top 3 en Valdivia? ¿Top 3 para corregir, mejorar la ciudad, mejorar la conectividad, mejorar la calidad de vida? ¿Cuál sería tu top 3? Mira, normalmente uno de estas cosas tienes poco tiempo, te dan 3 años, 4 años porque son periodos políticos. Eso es una limitante, claro. Pero yo lo primero que haría es crear unidades de levantamiento de información. Eso es lo primero. Lo primero. Y quizás me tome 3 años hacerlo, pero con eso podríamos solamente saber qué pasa en Valdivia, qué pasa aquí, qué pasa acá, y con eso poder orientar bien la inversión pública. Creo que esa sería la acción número 1. ¿Y tu instinto? ¿Qué te dice? ¿Qué habría que hacer o qué habría que dejar de hacer en lo inmediato? Mira, con la experiencia, el bagaje que ya tienes, digamos. Yo empezaría a darle más valor a los barrios, comunidades territoriales. Empezar a pensar bien qué pasa en los barrios, cómo mejorar ciertas problemáticas de los barrios. Distribución de alguna forma empezar a posicionarlos dentro de la ciudad. Empezar a crear nuevos instrumentos para poder monitorear barrios, para poder levantar datos sobre barrios. Y desde ahí gestionar el desarrollo de espacios públicos o mejoramiento de espacios públicos. Pero uno de los principales temas que yo haría sería lo que te mencionaba inicialmente, que yo creo que eso es esencial, porque sin eso podemos hacer acciones, pero no vas a saber con certeza cuál es el impacto que va a tener. No hay nada que medir. Tú necesitas eso, ¿te fijas? Claro. Es la base para todo. Sí. Y aunque tome tiempo, queda creada una unidad que te puede empezar a generar información para poder tomar acciones, después monitorearlas en el tiempo y de alguna manera ver si esos efectos pueden generar cambios en los estilos de vida y desincentivar otros usos, por ejemplo, el tema de la movilidad. Oye, increíble. Me resulta impactante que hay durante muchos años una implementación de políticas públicas sin la evidencia científica detrás. Es espeluznante. Oye, te quería llevar algo ya un poco más en concreto, que no solo ocurre en Valdivia, pero esto de la autorización de múltiples giros en los cascos urbanos, en el centro. Por ejemplo, acá uno camina desde la plaza y uno ve una carnicería con su fachada, sus letreros, su ruido, después una zapatería, después una tienda de, joyería. ¿Qué impacto tiene eso? ¿Eso ocurre a nivel europeo? ¿Y si ocurre es de la misma manera, simplemente de la misma manera o no? Mira, los municipios tienen la capacidad de poder generar una gestión fuerte de los centros urbanos. Y ahí existen instrumentos que se llaman seccionales, que de alguna manera definen ciertas figuras, digamos, de cómo intervenir, cómo gestionar ciertas intervenciones, pero ellos deciden finalmente los permisos. Claro. Y deciden cómo quiere que sea el centro. Claro. Y eso define en gran medida también el uso del suelo. Claro, hay usos que no le dan mucho valor a los centros en términos económicos, por los arriendos, ¿te fijas? Pero también es importante entender cómo yo quiero que sea el centro. Por ejemplo, hay muchos que normalmente los centros siempre tienen un carácter histórico, a nosotros ya nos queda poco, con los terremotos y ya con los incendios que han habido. Y autorizaciones de derrumbe de fachada. Exacto, entonces nos queda poquito de patrimonio o de valor, digamos.
Y eso poco uno lo gestiona de esa manera. Normalmente tú se lo entregas a los privados. Lo que tienen los privados muchas veces es que compromisos que se arman por ejemplo en Copenhague me tocó verlo, es que los privados son los que se encargan de la gestión del patrimonio construido, mantención de edificios, mantención de fachada. Entonces, es una por otra, ¿te fijas? Y esas son formas de gestión de centros urbanos, que tiene que ver también con la mantención del patrimonio. Pero los usos de suelos es fundamental. O sea, los centros urbanos tienen que proveer de buenos servicios, buenos comercios, que no solamente entreguen buenas utilidades, sino que también le entreguen calidad al espacio público del centro. Esa es la palabra, la calidad. El espacio público del centro es... El centro urbano de una ciudad es la imagen que entrega la ciudad al resto del país, a la gente que viene, al turista. Entonces... Exacto, que no tiene solo que ver con la conservación del patrimonio cultural, sino además con un impacto turístico. Exacto, entonces el tipo de servicio, el tipo de comercio que uno tenga en el centro es el que genera el primer impacto al espacio público. ¿Y cómo tiene que ser ese espacio público? Entonces es fundamental esa preocupación como imagen urbana. Ahora, yo entiendo... A ver, parto de la base que soy muy crítico a cómo, en el caso puntual de Valdivia, se están dando las cosas y eso es evidente. Pero a la vez estoy consciente que hay toda una cuestión económica detrás. Porque claro, yo le puedo decir al carnicero, oye, agarra tu carnicería y te vas a otro lado. Pero eso va a tener un impacto también del punto de vista de los arriendos, el pago de contribuciones, etcétera, etcétera. Claro. Pero quizá podría ser, porque uno viaja a Argentina, por ejemplo, Bariloche, uno va al casco del núcleo urbano del centro y uno ve cierta homogeneidad, sin perjuicio que hay tiendas de distinto tipo, etcétera, servicios distintos, pero hay homogeneidad por último en la fachada. No sé si eso en Chile también se podría implementar una exigencia de ese tipo. Mira, los comercios y los servicios, porque son cosas distintas, son fundamentales para promover la calidad de vida del espacio público. ¿Y a qué me refiero con calidad de vida? Me refiero con bienestar, que es una dimensión de la calidad de vida. Y ahí es donde yo hablo, por ejemplo, de la seguridad. ¿Ya? Por ejemplo, si tú tienes un centro urbano que tiene una calle exceso de comercio, va a pasar que ese comercio cierra a una hora determinada. Entonces, ¿qué pasa después en la noche? Si tienes baja densidad, empieza a ser un sector inseguro. Porque empiezan a haber grupos que se pueden juntar, ¿cierto? Tiene baja iluminación, tiene baja ocupación peatonal, y eso de alguna manera puede generar inseguridad. En Valdivia pasa eso. Y pasa en gran parte de las calles, en las noches. Entonces, ese es un problema. Y ahí es donde es importante pensar calles con comercios y servicios, como mezclar, por ejemplo, servicios que pueden ser restaurantes, cafeterías, mezclado con comercios de todo tipo, de tiendas de ropa, ¿cierto? Que de alguna manera no solamente controlen la temporalidad de ocupación de los espacios públicos, interesante, sino que también eso está acompañado de una alta densidad, porque la alta densidad también genera esa apropiación de los usos de los espacios durante todo el día, durante parte de la noche. Entonces, eso de alguna manera genera que un centro urbano en términos de vida pública sea exitoso. Y eso tú lo puedes controlar, tú lo puedes gestionar, tú lo puedes definir a nivel de seccional. ¿Sabes qué? Yo quiero que esta calle se transforme sus usos con tanto porcentaje de comercio, tanto de servicio y quizá un par de equipamiento. Entonces, lo interesante es que los comercios y servicios pueden atraer movimiento. Los equipamientos educacionales e institucionales generan movimiento. Entonces, cuando tú tener esa atracción de movimiento, saber que estos sectores van a tener alta aglomeración peatonal, puedes controlar mejor lo que pasa en ese espacio y puedes gestionarlo de mejor manera. Wow, muy interesante. Oye, Antonio, estamos en el tiempo. Aprendí y espero que aprendamos todos mucho. Agradezco mucho tu aceptación de venir acá y estás invitado para cuando quieras de nuevo. Muchas gracias a ti por la conversación e igual por la invitación, Francisco. Súper. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustó, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo capítulo de Algo que Contar.